bendición y yo le animo a los que están presentes que saquen sus Biblias. Amén. ¿Quién trajo su Biblia a la iglesia? Amén. Amén. Bueno, y a los que nos sintonizan también deberían tener su Biblia en la mano. Le animo a que vaya a buscar con nosotros en la Biblia. Y ya desde hace prácticamente un mes he querido comenzar a hablar sobre un tema importante que es la doctrina. Expliqué algunas cosas de lo que hace la doctrina, pero la semana pasada comenzamos a profundizar una doctrina importante. ¿Y cómo se llama esa doctrina? La deidad de Cristo. Aún no le voy a preguntar qué significa deidad, porque aún no lo hemos visto. La semana pasada di algunos puntos. ¿Puede avanzar ahí, Santiago, para hacer un repaso? Esta es la doctrina número 1 y a lo largo del año, si el Señor lo permite, voy a estar enseñando diferentes doctrinas. Me gustaría enseñar la doctrina de la música, ¿verdad? Para que usted tenga herramientas de qué música se debe escuchar, por qué no escuchamos ciertas músicas. Vamos a hablar de la doctrina de la vestimenta, por qué vestimos, cómo vestimos. Vamos a hablar, hermanos, algunas doctrinas importantes. Bueno, y comenzamos a ver esta doctrina importantísima porque creemos que es base fundamental de nuestra fe. Aprendimos, y vaya ya por favor a Colosenses capítulo 2, versículo 9, manténgase allí porque aún no lo vamos a leer. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Y la semana pasada explicamos, vamos a ver, ¿quién se recuerda cuáles fueron los dos personajes que vimos antes de hablar de Cristo? La semana pasada. ¿Cómo? Mahoma y Buda. En esta escuela dominical, no le voy a decir cuándo, en una de las actividades quiero regalar una Biblia, ¿ok? Aquellas personas que no tienen Biblia o su Biblia está muy deteriorada, pero tienen que ganárselas. Voy a estar mandando algunas actividades. Por ejemplo, cuando terminemos esta doctrina, el hermano que quiera participar debe memorizarse 4 versículos de la deidad de Cristo, ¿okay? Y el que lo diga sin equivocarse, entendiendo el versículo, se gana la Biblia. ¿A quién le gusta la idea? No, ya yo tengo la Biblia ya la Biblia está en la mano, no se la voy a mostrar porque si no me la van a quitar. Entonces, comenzamos a hablar de esta doctrina de la deidad de Cristo. Puedes avanzar allí. Hablamos la semana pasada que nuestro líder, hablando del Señor Jesús, es muy diferente, hermanos, a esos hombres que se levantaron en un momento que crearon grandes grupos religiosos. Por ejemplo, hablamos de Mahoma, conocido como Abul Qasim Muhammad Ibn Alak Ibn al-Mutalib Ibn Asim al-Quraisi. Fácil, ¿ok? El que se aprende ese nombre se gana la Biblia. Creo que esa va para la Biblia, esa va. Se lo tiene que aprender de memoria, ¿ok? Y hablamos, presten atención acá, hablamos que él fue un hombre que movió masa, ¿ok? Hoy en día es una religión de cantidad, pero él resucitó. No, él murió, hermanos. ¿Y cómo murió? Por ingerir un alimento, ¿ok? Lo envenenaron, se cree que lo envenenaron. Otro personaje que vimos, conocido como Buda, ese hombre que usted ve allí, se cree, o su enseñanza era que el hombre llegaba a una perfección. Y es tremendo porque dicen que él alcanzó la perfección, pero se murió por ingerir un pedazo de ¿qué? Hermano se va ganando por la Biblia. Esa Sukaramadava, como lo dije en ese momento, se cree que era un cerdo joven, ¿ok? Un lechón. Y si el hombre era como se ve en la estatua, comía bastante, ¿ok? Si se ve. Entonces, es tremendo que tanto Mahoma como Buda fueron hombres que crearon religiones que hoy en día mueven masa, hermanos. Mire, hay personas que siguen sus ideales, siguen sus pensamientos, y hay personas que se entregan por ello, pero lo más tremendo es que usted pone en Google, vamos a ir a la actualidad, día de resurrección de Buda. No sale, hermano. Mire, usted coloca día de resurrección de Mahoma. No sale, pero, puedes avanzar ahí, Santiago. Nuestro Cristo resucitó. Hermanos, mire, usted pone en inteligencia artificial cuándo resucitó Cristo y le va a salir una fecha aproximada. 3 días después de su muerte, ¿ok? Resucitó un primer día de la semana, un día domingo, y es el único hombre, hermanos, en toda la historia que ha resucitado. Yo quiero que usted entienda eso. Pastor, pero en la Biblia mencionan otras resurrecciones, pero esas personas volvieron a morir.
Esas resurrecciones que se ven en la Biblia no fue que quedaron resucitados para toda la vida, o no murieron más, ellos volvieron a morir, en algún punto de la historia volvieron a morir. Por ejemplo, Lázaro, ¿alguien recuerda a Lázaro? ¿Lázaro resucitó? Sí, Lázaro dice que estaba metido en la tumba y el Señor dijo, tranquilo, él no está muerto, él duerme. Y Jesús, ¿qué le dice? Levántate, Lázaro, ¿verdad? Le dice, levántate y anda. Y Lázaro resucitó. Pero esa resurrección de Lázaro no es igual a la de Cristo, hermanos, porque Lázaro en algún momento de la historia volvió a morir. La Biblia no lo dice, pero en algún momento de la historia volvió a morir. Aprendimos la semana pasada, puedes avanzar allí, ¿por qué creer en la deidad de Cristo o qué base nos da esta doctrina? Puedes avanzar, están ahí en pantalla. Vimos 4 cosas. Número 1, la primera es porque fuera de Él no hay otro mediador, hermanos. Fuera de Cristo, entre Dios y los hombres, no hay ningún otro mediador. ¿Mahoma es un mediador? No, Mahoma fue un hombre que si no se arrepintió, y no creo que se haya arrepentido, ¿fue a dónde? Fue al infierno, hermanos. ¿Buda es un mediador? No. ¿Los pastores somos mediadores? No. El único mediador es Cristo Jesús. Por eso es que cuando hablamos de la deidad de Cristo, hermano, es importante. ¿Y por qué la atacan tanto? Porque al decir que Él no resucitó, es un hombre más como Buda, un hombre más como Mahoma, y nuestra fe, y está acá puesto, su resurrección, ¿qué es? Es la base de nuestra fe. ¿Por qué, hermanos? Porque los que siguen el Islam no pueden decir que su líder resucitó. Pero nosotros que seguimos el verdadero evangelio tenemos una confianza y decimos creyendo plenamente que mi Jesús resucitó. Amén. ¿Por qué esta doctrina es tan atacada? Bueno, porque Él es la salvación del mundo, hermanos. No hay más salvación para el mundo. Y número 4, Él es el fundamento ¿de qué? De la iglesia. ¿Sabe por qué la doctrina de la deidad de Cristo? O hay muchas contradicciones en creer que Cristo es Dios. Porque si no creemos esto, hermanos, todo lo que está aquí es en vano. Nuestra fe es en vano. Mire, la iglesia es un edificio que está construido sobre un humano cualquiera que en cualquier momento se va a acabar. Pero nuestra base o la base de la iglesia, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Hoy, porque esto es un repaso de lo que vimos la semana pasada, hoy vamos a ir a Colosenses 2:9. Vamos a hablar de Colosenses capítulo 2, versículo 9. Quiero en esta doctrina, hermanos, más adelante, porque hoy no me va a dar tiempo, hablar de atributos divinos que están en la persona de Cristo, porque creemos que es Dios. Pero hoy, el tiempo que me lleve, y lo vamos a dar hasta donde me alcance el tiempo, voy a explicar algunas cosas de Colosenses capítulo 2, versículo 9, que ha sido nuestro versículo clave, ¿ok? Ahora lo leemos todos juntos, está en pantalla. Si usted no tiene Biblia, lo puede leer allí conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo leemos una vez más. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiero el día de hoy, hermanos, poder explicar algunas cosas de la base de nuestra creencia que Cristo es Dios. Mire, cada palabra de Colosenses 2:9, hermanos, tiene una importancia. Cada palabra de ese pequeño versículo contiene una verdad ilimitada. Hermanos, cada palabra de Colosenses 2:9 contiene una verdad absoluta, y es que nuestro Cristo es Dios. Amén. Cuando hablamos de Colosenses, puede avanzar allí, Santiago, por favor. Quiero dar primero un contexto histórico, porque a veces leemos la Biblia y leemos versículos y decimos, lo que pasa es que fue porque Cristo lo quiso poner allí. Pero cuando vemos el contexto histórico, hermanos, de esa carta, cada versículo escrito, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo un propósito. Cuando hablamos de esta carta, hermanos, el versículo 1 está allí, Colosenses 1:2. Colosenses 1:2. Como le dije la semana pasada, vamos a movernos mucho en la Biblia. Esta clase vamos a movernos mucho en la Biblia. Colosenses 1:2 dice, a los santos y qué más, y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es tremendo, hermanos, que la salutación, el saludo de Pablo en esta epístola es muy diferente a otras. Él dice ahí en el versículo 2, a los santos y qué más, y fieles.
usted y yo decimos, bueno, porque es que está hablando a cristianos fieles. Pero mire lo que dice Romanos 1.7. Vaya por favor a Romanos 1.7. Deje un marcalibros en Colosenses y vaya conmigo a Romanos 1.7. Dice, a todos los que estáis, ¿en dónde? En Roma. Y mira lo que dice, amados de Dios, llamados a ser santos. El saludo solamente dice, llamados a ser santos. Mira lo que dice Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, por favor. Ya me da un fuerte amén. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corinto, a los que santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es tremendo, hermanos, que Pablo es el mismo escritor de Primera de Corintios, de Romanos y también de Colosenses. Regrese a Colosenses, por favor. Regrese a Colosenses. Vamos con calma para poder explicarlo. Colosenses, capítulo 1, versículo 2. Pero en Colosenses, hermanos, el apóstol Pablo da un saludo específico y dice a los santos, porque está englobando todo aquel que es salvo, ¿ok? Cuando dice santos es todo aquel que invoca el nombre de Dios. Pero luego dice, y fieles hermanos. Cuando comenzamos a estudiar el contexto histórico de esta epístola, hermano, Pablo escribió porque esta iglesia tenía problemas, no como Corintios, con la música, con la comida, no tenía problemas entre hermanos, tenía un problema, hermanos, y yo creo que más preocupante, y era un problema doctrinal. Pablo especifica y dice, mira, voy a saludar a los santos, pero a los que son fieles, porque se cree que en este momento de la iglesia de Colosas, hermanos, habían hermanos que se habían apartado de la verdad, aunque eran salvos, porque si eran si habían conocido a Cristo, no perdían su salvación, pero no eran fieles a la doctrina. Y Pablo le dice, yo quiero que ustedes entiendan que yo saludo a los santos, pero ¿a quién más? A los que son fieles. Porque, hermanos, hoy en nuestro día hay muchas personas que son salvos. Amén. Podemos decir que son salvos, son santos, pero no son fieles a la doctrina bíblica. Mire, Pablo acá comienza a hablar en la carta de Colosas a un grupo de cristianos que estaba siendo atacado por herejías. Y bueno, esta herejía era una probable corrupción del cristianismo en ese momento. Habían tomado el cristianismo, las prácticas de Jesús, y la habían llevado al misticismo. Y ya voy a explicar algo de eso. En este momento, hermanos, se habían unido los judíos, el judaísmo, con algo místico y se creó lo llamado gnosticismo. Y usted dirá, oye, pastor, ya nos estamos metiendo por caminos difíciles, quédese con su Biblia. Bueno, el gnosticismo, hermanos, había atacado a la iglesia de Colosas. Voy a explicar qué es el gnosticismo. Esta palabra procede del griego gnosis, que significa conocimiento. Amor al conocimiento. Cuando decimos filosofía, quiere decir amor al conocimiento. Y la iglesia en Colosas estaba siendo bombardeada por esta religión llamada gnosticismo. Ahora, pastor, ¿pero cuál es el problema con el conocimiento? ¿A quién le gustaría conocer más de Cristo? Amén, ¿verdad? Debemos crecer en conocimiento. Pero esta doctrina que se estaba metiendo dentro de la iglesia, antes de ir a Colosenses 9, enseñaba, hermanos, que las personas se salvarían al llegar a un conocimiento en cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más conocimiento, tengo más oportunidad de ser salvo. Ahora, cuando usted lee Colosenses, mire lo que dice Colosenses 2, versículo 12, por favor. O vamos a leer el 14, 2.14. Colosenses 2.14. Y cada versículo, hermanos, que usó el apóstol Pablo es contradiciendo esta doctrina llamada, ¿cómo se llama esta doctrina? Gnosticismo. Imagínense esa persona que cree que por saber va a ir ¿a dónde? Y eso es una doctrina totalmente falsa. Miren lo que dice Colosenses 2.14. Anulando el acta de ¿qué? De los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz, hermanos. Y mira lo que dice el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos ¿en dónde? En la cruz, hermanos. Y dice el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de reposo, día de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque estas personas, en el versículo 18, miren lo que creían. Versículo 18 de Colosenses 2 dice, nadie os prive de vuestro ¿qué? Premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose ¿en qué? En lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Sabe? Estas personas, hermanos, se habían hinchado en una mente carnal, se habían llenado de un conocimiento vago que había afectado a la iglesia. Ahora, mire lo que dice, conociendo un poco esta religión. En virtud a este conocimiento o a esta religión, se enseñaba que la virtud de la gnosis, del conocimiento, le iba a ayudar a librarse del mundo malo. Escuche bien lo que creían ellos, en el que vivían y actuaban según sus propios deseos, llegando a formar parte de una élite y por lo tanto estar por encima del bien y del mal. Ellos creían, hermanos, este grupo de personas, que por tener conocimiento en cantidad, tenían la suficiente fuerza para decir no a lo inmoral. Quiere decir que se creían perfectos por llegar ¿a dónde? A un conocimiento. Mire, y gloria a Dios, hermanos, por nuestros saberes, por nuestros conocimientos, pero nunca vamos a ser perfectos sino el día que estemos en los cielos con nuestro Salvador. Mire, usted puede encontrar un teólogo, usted puede encontrar un filósofo, alguien que ama la sabiduría, pero sigue siendo pecador. No sé si está conmigo. Ellos creían, hermanos, o ellos sostenían que tenía que haber conocimiento para ser salvos. Y dicen Gálatas que somos salvos no por obra, sino ¿por qué? Por gracia. Esta doctrina, hermanos, en el gnosticismo enseñaba que Dios, como un espíritu perfecto, y aquí es donde voy a empezar a explicar otras cosas, no podía entrar en un contacto directo con el mundo material. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses 2:9, regresa allá, por favor, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Usted dirá, oye, pastor, yo creo que Pablo dijo eso por lanzarlo. No, hermano, sino que los gnósticos decían que Dios no podía entrar en contacto con el mundo material. Y al derribar eso, hermanos, decían que Cristo era un hombre gnóstico, que llegó a una perfección por el conocimiento que tuvo. No sé si me estoy explicando en cuanto a su doctrina. Mire, el gnosticismo enseñaba que dado que Dios no podía tener contacto con el mundo material, Dios mismo no creó el mundo, sino que obró a través de ángeles o espíritus menores. Dios, hermanos, no creó el mundo porque Él es bueno y lo que hay en el mundo es malo. ¿Y donde dejamos Génesis capítulo 1, hermanos, que dice que todo lo que creó Dios es bueno? Hermano, todo lo que Dios había hecho era bueno. Esta doctrina enseñaba, hermanos, que Dios no trataba directamente con el hombre y el mundo material, sino que trataba con el mundo a través de una serie de mediadores. Regresa un momentico, Santiago. Atrás. ¿Cuántos mediadores hay, hermano? Uno. Ahora, cuando usted y yo leemos Colosenses 2:9, sabemos que la iglesia estaba siendo atacada por una doctrina muy peligrosa, porque estaba atacando nada más y nada menos que la deidad de Cristo. Hermanos, estaban enseñando que podían ser salvos si se les apareció un ángel. ¿Qué dicen Gálatas, hermanos? Que más si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio, sea anatema, hermanos. Quiere decir maldito. ¿Sabe? Cuando dice acá Colosenses 2:9 que el apóstol Pablo defiende la deidad de Cristo, no es solamente porque él quiso, sino que la iglesia estaba siendo atacada. Mire, estas creencias ven a Cristo como un humano que alcanzó la iluminación y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Bueno, Jesús no fue Dios, sino que fue el primer gnóstico y lo que hizo fue llegar a un punto de madurez en conocimiento y le transmitió a sus discípulos todo el conocimiento necesario para seguir una cadena de perfección. Ahora, ¿usted cree que eso no es peligroso, hermano? Mire, imagínense por un momento que acá en la iglesia entre un gnóstico, porque puede pasar, hermano.
Un hombre que comienza a enseñar que no necesitamos de Cristo, sino necesitamos conocimiento. Mira, si tú conoces la Biblia, vas a ser salvo. Hermano, nosotros no enseñamos que necesitamos conocer más de Dios. ¿Sabes? Es una doctrina que se puede disfrazar. Algunos gnósticos, hablando de Cristo, creen que Jesús no nació en un cuerpo material, escuche bien, sino que apareció como humano para enseñar a volver al uno. Cristo no nació en carne, sino que apareció en un cuerpo angelical y estuvo acá en la tierra para enseñarle a las personas cómo volver al uno. Ahora pregunto, ¿Cristo no nació en carne, hermano? Claro que sí, hermanos, Cristo fue concebido en una virgen. Entonces, esta doctrina del gnosticismo, hermano, quería derribar nada más y nada menos que la deidad de Cristo. Y el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, comienza en Colosenses 2:9 y dice, mira, te voy a decir algo, escucha bien lo que te voy a decir, en él habita toda la plenitud, ¿de qué? De la deidad. Y hermanos, ¿por qué Pablo dijo esto? Bueno, vamos a explicarlo ahora. Porque en el contexto histórico, regresa a la imagen principal, ahí, había una religión que estaba atacando la doctrina. ¿Cómo se llamaba esa religión? No pase la lámina. El gnosticismo. ¿Qué cree el gnosticismo, hermano? Pasa por aquí, Santiago, rápidamente, que tú te ves inteligentísimo. Hermano, el gnosticismo creía, vamos a ver rápidamente, hermano Diego, no Diego. El gnosticismo, hermanos, creía que el hombre podía llegar al cielo por su conocimiento, ¿okay? Por toda la Biblia que sabía, por toda la ley judía que sabía. Ahora, ¿eso es verdad? ¿Podemos llegar al cielo por nuestro conocimiento? Pregunto, ¿es bueno tener conocimiento? Sí, pero no llegamos al cielo por conocimiento. Esta doctrina ponía a Cristo, y el Señor me perdone, como igual a todo aquel que alcanzaba ese conocimiento macro. Quiere decir que Pablo era igual a Cristo. Hermanos, quiere decir que nosotros, ¿verdad? Si llegamos a ese conocimiento, somos iguales ¿a quién? A Cristo. Hermanos, quiere decir que si nosotros llegamos a ese conocimiento gnóstico, a esa perfección, quiere decir que somos iguales al Cristo, al Mesías. También, vamos a ver rápidamente, Derek, pasa por acá rapidito, por favor. Se me va el tiempo y no hemos ni siquiera explicado la primera parte. Rápido. Nosotros, ¿ok? Santiago representa al humano, el humano que alcanza perfección, conocimiento, así como la imagen que teníamos ahorita. Cristo, si nosotros tenemos todo el conocimiento, hermanos, llegamos a ser igual a ¿quién? A Cristo. Y ellos decían que los ángeles, este querubín que está acá, ¿verdad? Un querubín protector, era igual a Cristo, porque Cristo, hermanos, no era Dios, sino que fue un ser que tenía un conocimiento macro y tenía una santidad y era uno de los mediadores entre Dios y los hombres. No sé si me explico. Ahora, cuando usted y yo leemos Colosenses 2:9 y Pablo defiende y dice, mira, ya va, escúchame algo, mi Dios en mi Cristo habita corporalmente toda la deidad de la plenitud. Me está diciendo, en Él no hay un conocimiento macro, en Él no hay un grado de conocimiento. Él es Dios, hermanos. Mire, Pablo dijo, Él no es igual a los ángeles, Él no es igual a Pablo que tiene conocimiento. Pablo dijo, Él es único porque Él es Dios. No sé si está conmigo. Mire, cuando hablamos de la deidad de Cristo, debemos tener cuidado, hermanos, en pensar que Él es igual a un hombre que tiene conocimiento o que Él es igual a un ángel que fue creado. Hermanos, porque nuestro Cristo es el principio y el fin. Nuestro Cristo es Dios. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. No sé si están conmigo. ¿Vamos bien? Vamos con calma, no me voy a apresurar. Puedes avanzar allí, por favor, puedes avanzar. Entonces, contexto histórico de Colosenses, ¿cómo se llamaba la religión? ¿Qué decían? Mira, Cristo, buenísimo, pero es igual a ti, pues lo que tú tienes que hacer es conocer para ser como Cristo, avanza. El gnosticismo, hermanos, a lo largo de la historia, ha tenido diferentes logos y emblemas. Por ejemplo, usted ha visto películas comiquitas donde se da la pirámide. ¿Alguien la ha visto? Y un ojito. Bueno, eso es un símbolo del gnosticismo. Alguien ha ido caminando por aquí por Pollo Arturo, hermanos, y hay un edificio como de cerámica, de mármol, bien bonito, no sé qué color es, que tiene como un compás. ¿Alguien lo ha visto?
Hermano, eso no es un compás, es que una decoración, no, hermano. Ellos son personas que practican esta religión porque creen que llegando a un conocimiento pleno van a ir al cielo. Mira, algunos dicen que hombres como Simón Bolívar, hombres que movieron la historia, fueron personas que practicaron esto pensando que el conocimiento los iba a llevar ¿a dónde? Al cielo, hermanos. Y tristemente, si esas personas de tanto conocimiento, y menciona a Simón Bolívar porque es nuestra historia, si no conoció a Cristo, hermano, por más conocimiento que hubiese tenido, está en el infierno, hermano. Mire, y yo creo que sí, porque usted ve los escritos de Simón Bolívar y parece, ¿verdad?, un hombre inteligente. Todo lo que hizo, dice que si Simón Bolívar hubiese estado en el siglo XXI, conquista todo el mundo. Hermano, si conquistó 5 países con un caballo, imagínense si tuviese aviones, si viajara en Conviasa, hermano. Imagínense usted a Simón Bolívar montándose en Conviasa. ¿Sabe? Pero se cree que este grupo, estos son algunos de sus señales. Hermanos, hay comiquitas de niños que tienen estos símbolos. No sé si usted ha visto Gravity Falls. Es una comiquita un poquito vieja. No deje que su niño vea eso, hermano, porque son señales del gnosticismo. En una oportunidad sacaron la canción del Arca de Noé en comiquitas para niños, y el Dios que aparecía tenía la cara de una pirámide con el ojo. Y hermanos, parece inofensivo, pero esa doctrina derriba y quiere enseñar que Cristo fue un hombre común y corriente, como usted y como yo, simplemente que llegó a un conocimiento macro, y eso es mentira, hermano. Cuando puede avanzar ahí, Santiago, un momentico, por favor. Regresa, déjalo hasta ahí, ahorita vamos a continuar allá. Cuando vemos en Colosenses 2:9, el apóstol Pablo comienza diciendo, porque en él. ¿Ok? Ese por qué, es una conjunción causal que se utiliza para expresar la causa de algo o justificación de algo. Por ejemplo, usos del por qué. Número 1, explicar la causa de algo. Y número 2, dar una justificación. Cuando el versículo comienza diciendo, porque en él, hermano, ¿me está justificando algo o me está dando la causa de algo? Por ejemplo, mire lo que dice el versículo 2 de Colosenses 2. Colosenses, versículo 2. Yo quiero que usted subraye, hermanos, porque voy a explicar cada palabra de Colosenses 2:9. Vaya anotándolo si quiere. Dice, versículo 2 del capítulo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, ¿y de quién? Y de Cristo. Si usted salta del versículo 2, hermanos, a Colosenses 2:9, pudiéramos decir, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, porque en él habita. No sé si está conmigo. Mira el versículo 3, por favor, versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría y del conocimiento. Y vaya al versículo 9, porque en él habita. Mira lo que dice el versículo 5, por favor. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en ¿quién? En Cristo. Y saltamos al versículo 9 que dice, porque en él. Hermanos, el versículo 6, mira lo que dice, poniendo algunos ejemplos, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Anda en él. Y vamos al versículo 9, porque en él habita. No sé si me estoy explicando. Versículo 7, por favor. Dice, arraigados y qué más, y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y salte al versículo 9, porque en él. ¿Sabe? El apóstol Pablo comienza el versículo 9 con un porqué, porque él está diciendo, hermanos, la causa de nuestra fe en Cristo. Mire, la causa de nuestra firmeza, la causa de nuestro andar, la causa de nuestro conocimiento. Mire, los misterios en Cristo es porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sabes? El apóstol Pablo, acá inspirado por el Espíritu Santo, no usó ese porque le gusta usar porque. No, yo creo que Pablo usó el porque. No, hermanos, tiene una razón y es para dar una justificación de nuestra creencia. Mire, usted viene a la iglesia a adorar a Cristo porque Él es Dios. Amén. Usted y yo, hermanos, predicamos la salvación en Cristo porque Él es Dios.
Amén. Mire, usted y yo, hermanos, creemos en un Cristo que transforma, porque Él es Dios. Hermanos, creemos en un Cristo que resucitó. Amén. Porque Él es Dios, hermanos. Al final, toda nuestra doctrina, podemos decir, yo lo creo porque en quien yo creo es 100% Dios y fue 100% hombre. Continuamos, hermanos. La segunda palabra dice allí, porque en Él, y viene otra palabra, ¿quién la puede leer? ¿Cuál es la palabra después de que dice, porque en Él habita? Bueno, vamos aquí a explicar algunas cosas. Cuando hablamos de esta palabra habitar, anótelo allí, viene del griego katoikeo, ¿ok? Del griego kaitokeo, que significa alojarse permanentemente. Cuando dice allí, porque en Él habita, quiere decir, hermanos, que en Cristo, cuando estuvo acá en la tierra, antes de la tierra y después que resucitó, hermanos, en Él estaba permanentemente la deidad. ¿Ok? Cuando hablamos de este verbo nos referimos a que Cristo, hermanos, estando en la tierra, en todo tiempo fue Dios. Amén. Hay algunos, y son falsas doctrinas en cuanto a la deidad de Cristo, que creen que Cristo fue 50% hombre y 50% Dios. Ahora, cuando usted le dicen 50 es bueno o es malo, mira, no, dame el 50%, ¿es bueno o es malo? Si usted le van a dar $100 y dice, no te puedo dar los 100, dame 50, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Si usted le dice, mira, voy a regalarte algo y te dicen, te voy a regalar la mitad, ¿es bueno o es malo? Ahora, si usted se encuentra $100 en el camino y le dicen, te voy a regalar 10% de lo que me encontré, ¿es bueno o es malo? ¿Ah? Dice, oye, no lo encontramos, lo es malo, pero vamos a decir que es bueno para no vernos mal. Pero en cuanto a Cristo, hermanos, nunca podemos decir que Él fue 50% Dios y 50% hombre, porque lo estamos limitando. ¿Ok? Cuando dice que en Él habita, mire lo que dice Colosenses 1:19, por favor. Colosenses 1:19. Cuando está ahí me da un fuerte amén. Dice, por cuanto agradó al Padre, que en el que, hermanos, en Él habitase toda plenitud. Dice ahí, hermanos, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Es importante, hermanos, reconocer que Pablo quería enfatizar la idea de que Jesús no era temporalmente Dios, sino que era eternamente Dios. Mire, Jesús acá en la tierra, porque realmente ese es el problema que hay. Oye, ¿cómo creer que Jesús fue Dios cuando estuvo acá en la tierra? Cuando tuvo hambre, cuando tuvo sed, cuando murió. ¿Cómo creerlo? Bueno, hermanos, es porque Dios hizo una obra divina y solamente Dios sabe cómo hizo eso. Pero dice en el versículo 19 del capítulo 1, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Cuando hablamos de plenitud, hermanos, esa palabra plenitud quiere decir totalidad, integridad o cualidad de pleno. Quiere decir, hermanos, que en Cristo, estando acá en la tierra, Él era totalmente Dios. Mire, en Cristo Jesús estuvo el Padre cuando estuvo acá en la tierra y estuvo el Espíritu Santo. Vaya por favor a Juan capítulo 17. Y usted dirá, pastor, no está dando puro mondongo, yo me quedé por allá atrás. ¿Ok? Juan capítulo 17. Yo creo que vamos a explicar solamente esta palabra hoy, estas dos, y la otra semana continuamos. Juan capítulo 17, versículo 21, cuando esté allá me da un fuerte amén, por favor. Dice la palabra de Dios. 20, vamos a leer el versículo 20. Acá Cristo, hermanos, está orando por los discípulos y por aquellos que le iban a conocer, dice. Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y miren lo que dice el versículo 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean ¿cuántos? Sean uno en quién? En nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, y miren lo que vuelve a decir a continuación, así como nosotros somos ¿cuántos? Hermanos, si yo le guste uno, ¿cuánto es? Si te voy a decir, te voy a regalar un helado, uno no puede ir con la expectativa de que nos van a regalar ¿cuántos helados? 2 o 3, no, porque te dijeron ¿cuánto? Uno.
hay personas que a veces, no, me invitaron a comer un helado, pero a veces quieren la hamburguesa. Pero ya te advirtieron que eran ¿cuántos? Uno, hermano, era un solo helado. Bueno, Cristo acá dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo en ellos, ¿y qué dice, hermanos? Y tú en mí, para que sean como perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Mire lo que dice, por favor, Juan, capítulo 10, versículo 30. Vaya más atrás, Juan 10, 30. ¿Ok? Dice, mire, Juan 10, 30. Vamos a leer del versículo 28, 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿y yo qué? Y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y mira lo que dice el versículo 30, yo y el Padre, ¿qué dice el hermano? Uno somos. Cuando usted vea la palabra habita en Colosenses 2:9, está queriendo decir, hermanos, que eternamente en Cristo, antes de la creación del mundo, durante la creación del mundo, cuando Cristo estuvo en la tierra, cuando Cristo resucitó, cuando Cristo ascendió, hermanos, eternamente el Padre, el Espíritu y el Hijo fueron uno, porque en Él habita, y esa palabra habitar, como dice en Juan 17:21, quiere decir que ambos eran uno. Y hermanos, aunque parezca imposible, cuando Cristo estuvo en la tierra, escuche bien, en Él habitó Dios Padre y Dios Espíritu. Hermanos, aunque parezca algo extraordinario, porque, oye, como un hombre, porque nuestro Cristo, cuando estuvo en la tierra, en Él habitó, hermanos, toda la deidad. ¿Qué quiero explicar con esto? Que cuando Pablo dice en Colosenses, vaya allá, por favor, y es tremendo porque Juan, esas palabras fueron dadas ¿por quién? Por Cristo. Hermanos, el Señor Jesús acá declara su eternidad. El Señor Jesús acá, hermanos, declara su divinidad. El Señor Jesús declara lo que Él y el Padre son. ¿Y cuántos son? Uno, ¿ok? Y declara la esencia de la Trinidad. Cuando dicen Colosenses 1:19, por favor, vaya ya otra vez. Seguimos explicando la palabra habita. No nos hemos salido de ahí, ¿ok? Colosenses 1:19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Cuando habla esa frase, hermanos, en Él habitase, reúne grandes declaraciones dadas en estos versículos anteriores. Por ejemplo, mire lo que dice Colosenses del 15 al 18. Lea allí conmigo, dice, Él es, ¿qué? La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora mira lo que dice el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y ¿para quién? Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Sabes? Cuando leemos esta frase, hermanos, vemos a un Cristo que es la imagen de Dios. Vemos a un Cristo, hermanos, que es el primogénito de la creación. Y cuando habla de primogénito no está hablando de cuándo fue creado, sino de su autoridad, hermanos. ¿Ok? Está hablando de autoridad y posición. Vemos a un Cristo creador, hermanos, porque dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Ahora pregunto, si Cristo no fuese Dios, ¿cómo en Él fueron creadas todas las cosas? Porque dice Génesis 1:1. ¿Qué dice, hermano, Génesis 1? En el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Y Colosenses 1:16 me dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Cuando hablamos de creador, avanza ahí, Santiago, por favor. Tengo unos ejemplos para que usted confirme a través de también otros comentarios
la creencia de que Cristo es Dios. Cuando habla de creador, hermanos, escuche bien, la Tierra, donde usted y yo vivimos, todo el globo terráqueo, viaja a una velocidad de 107.280 kilómetros por hora. Sí, hermano, ahorita usted y yo nos estamos moviendo a 107.000 kilómetros por hora. Cuando lo comparamos con algo más sencillo, se compara a 8 veces la velocidad de una bala disparada. Ahora, si usted ha visto un disparo, si no es en cámara lenta, usted no ve la bala. ¿Ok? Usted lo que escucha ahí va la bala, más nada. Cuando lo llevamos a artefactos, escuche bien, el avión más rápido del mundo es el NASA X-43A, que alcanzó una velocidad máxima de 9.6 en kilómetros, 11.854 kilómetros por hora. Es lo que el hombre ha podido crear una máquina que corra. Hermanos, uno va en 80 y uno siente que va rompiendo la velocidad de la luz. Uno va en un carro en 120 y uno siente que va a volar. Hermanos, pero nuestro creador, Cristo, en el cual subsisten todas las cosas, creó el universo y el planeta donde usted y yo estamos, hermanos, viaja a 107.000 kilómetros por hora. ¿Cómo alguien me va a decir que Cristo no es Dios? Hermanos, otro ejemplo, puede avanzar ahí Santiago. Este es el Sol, ¿ok? Y esto es una estrella conocida como Antares. Esta estrella es 60.000 veces más grande que el Sol. Dice acá, si el Sol fuera del tamaño de una pelota de tenis, la estrella de Antares sería del tamaño de una casa. Hermanos, cuando dice que en él fueron creadas todas las cosas, quiere decir que él creó esta estrella llamada Antares, que es 60.000 veces más grande que el Sol, hermano. Ahora imagina el poder de nuestro Jesús, de nuestro Cristo, que tuvo y tiene el poder, hermanos, para crear algo tan grande. Y usted y yo estamos sorprendidos por el Sol. Hermanos, usted he escuchado a muchas personas que si el Sol se acerca un poquito más, nos morimos quemados. Si el Sol se aleja un poquito más, nos morimos del frío, hermanos. Pero hay una estrella más grande que el Sol, que gracias a Dios no está cerca, que es 60.000 veces más grande que el mismo Sol. Imagínense el calor de La Guaira, si estuviese Antares como Sol. Otro ejemplo, puedes avanzar ahí, hablando del Cristo creador. Hermanos, se cree, hablando del atributo de Cristo como creador, se cree, hermanos, que en una milla cuadrada o en un kilómetro de tierra, 1,5 kilómetros de tierra, 2 kilómetros punto algo, hay 10 millones de insectos por cada kilómetro cuadrado. ¿Ok? Por cada kilómetro, ¿hay cuántos millones de insectos? 10 millones. Yo estoy buscando qué países actualmente tienen 10 millones de habitantes. Bueno, número 1 está Portugal. Número 2, coloqué allí Cuba. Y número 3, Israel. Actualmente, la población de estos países son 10 millones, casi 11 millones. Bueno, en 1 kilómetro cuadrado hay lo que hay en población en Portugal, en Israel y en Cuba, hermanos, de solamente insectos. Imagínense la cantidad de insectos que hay. Si solamente por 1 kilómetro cuadrado hay la cantidad de personas que habitan en estos 3 países. Hermanos, cuando dice Pablo en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, es porque el Cristo que nosotros creemos, hermanos, es la imagen de Dios. Hermanos, es el Cristo creador. ¿Cómo sé que Cristo tiene poder? Hermanos, creó el universo, creó una estrella llamada Antares, el hombre le puso el nombre. Y hermanos, si en cada kilómetro cuadrado hay 10 millones de insectos, si nos descuidamos, hermanos, vamos a vivir tapados de insectos. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que cuando usted lee Colosenses 2:9, regrese allá, por favor, y termino ya porque se me fue el tiempo, y quedamos en la palabra habita. Es que la semana que viene vemos las siguientes palabras. Hermanos, dice, porque en él habita. ¿Sabe? Quiere decir, hermanos, que en nuestro Cristo está eternamente la divinidad. Y eternamente, hermanos, es Dios. Mire, porque en él habita la plenitud, como dice Colosenses 1:19. Porque Cristo lo definió como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hermanos. El Cristo eterno, la cabeza de la iglesia, el que venció la muerte y un Cristo creador. Hermanos, cuando usted a alguien le quiera venir a engañar diciendo que Cristo fue solamente un hombre, con 2 palabras usted puede derribar eso. Porque en él habita. Y la semana que viene continuamos con lo otro. Vamos a orar, por favor. Le invito a cerrar sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias
por enseñarnos, mi Dios. Yo te pido que tú, a través de tu Santo Espíritu, nos ilumines, Señor, para comprender tus verdades. Bendice el próximo servicio, glorifícate en todo. Y oramos a ti en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.